En un hospital privado, el prestigioso doctor Andrés Santamaría trataba a los pacientes como números, no como personas. Su vida era perfecta, fama, dinero y una reputación intachable. Hasta que un día humilló a una mujer humilde que no podía pagar su tratamiento. Lo que él nunca imaginó es que el destino la pondría de nuevo frente a él, pero esta vez en la mesa de operaciones. Lo que Andrés descubrirá en esa sala fría cambiará para siempre su manera de entender la vida, el amor y la verdadera humanidad. Quédate hasta el final, porque lo que ella descubre lo cambiará todo. Suscríbete, deja tu like y comenta si tú también crees que nadie merece ser juzgado por su pobreza. El reloj marcaba las 7 de la mañana cuando el doctor Andrés Santamaría cruzó las puertas del Hospital Central de México, el más prestigioso del país. Cada paso que daba resonaba en el pasillo como una declaración de poder. Los residentes se enderezaban al verlo, las enfermeras bajaban la mirada y los pacientes lo observaban con una mezcla de respeto y temor. Andrés era el tipo de hombre que imponía su presencia sin pronunciar una sola palabra. Alto, de mirada firme y voz grave, era considerado una eminencia en cirugía cardiovascular, un genio que salvaba vidas, pero que había olvidado cómo mirar a los ojos de las personas que curaba. Aquel día, como tantos otros, el doctor revisaba su agenda en la tableta digital mientras bebía un espresso perfectamente medido, ni un gramo más, ni un segundo menos de lo habitual. Su asistente, una joven doctora llamada Sofía, lo seguía con paso rápido, repasando los nombres de los pacientes del día. «Tenemos 3 cirugías programadas, doctor», dijo sin levantar la vista de los informes. La primera es una intervención de bypass para un empresario extranjero. La segunda, un reemplazo de válvula para la esposa de un senador. Y la tercera. La tercera, interrumpió él con impaciencia, es un caso sin prioridad, ¿cierto? Sofía dudó un instante. Una paciente sin recursos remitida por el hospital público. Solicita evaluación urgente, pero no tiene seguro. Andrés dejó escapar una risa seca, casi imperceptible. Entonces no es mi problema. Derívala a asistencia social. Ya lo hice, pero insiste en verlo personalmente. Dice que ha recorrido varios hospitales y que usted es su última esperanza. ¿Y? Preguntó Andrés sin mirarla. Si cada persona que dice eso entrara a mi consultorio, no habría tiempo ni para respirar. Mientras caminaban hacia el quirófano, Andrés ajustó el cuello de su bata blanca con el gesto automático de quien lo ha hecho 1000 veces. Era un hombre que había perfeccionado la rutina hasta convertirla en un escudo. Cada paso, cada palabra, cada mirada calculada formaban parte de una armadura invisible construida a base de reconocimiento y éxito. Había aprendido que mostrar emociones en la medicina era debilidad, que la compasión era un lujo que los grandes cirujanos no podían permitirse. La mañana transcurrió como un reloj suizo. Cada cirugía, una coreografía perfecta. Cada movimiento, una danza precisa entre la vida y la muerte. Andrés era brillante, sí, pero también era frío. A los ojos de su equipo, no existía error en su técnica, pero tampoco humanidad en su trato. A la hora del almuerzo, se encerró en su despacho, un espacio pulcro, silencioso, decorado con diplomas y fotografías en blanco y negro. Él, estrechando manos con ministros, recibiendo premios, posando junto a colegas sonrientes. Ninguna familia, ningún rastro de vida personal, solo la evidencia de un hombre que había hecho del trabajo su única identidad. Fue entonces cuando sonó el timbre del intercomunicador. «Doctor, hay una mujer que insiste en verlo», dijo la recepcionista con voz insegura. «Dice que su hijo podría morir si no la atiende usted». Andrés suspiró con fastidio. ¿Acaso no entienden la palabra cita? No soy un consultorio de beneficencia. Lo sé, doctor, pero ella se ha negado a irse. Está en la sala de espera desde anoche. El cirujano se frotó las sienes con gesto cansado. Había pasado demasiadas horas de pie en quirófano para ahora soportar súplicas, pero algo en el tono tembloroso de la recepcionista lo hizo levantarse. «Dile que tiene 5 minutos.
Si no es algo serio, la saco del hospital con seguridad. Cuando abrió la puerta del consultorio la vio, una mujer joven con el cabello recogido en una trenza descuidada y un vestido que había visto mejores días. Sostenía en sus manos un sobre de exámenes arrugados. Su mirada era firme, aunque sus ojos reflejaban noches sin dormir. «Buenos días, doctor Santamaría», dijo ella con voz serena. «Sé que no tengo cita, pero necesito hablar con usted». «No necesita hablar conmigo», respondió él sin ofrecerle asiento. «Necesita dinero y eso se resuelve en otro departamento». «No, doctor», replicó ella con calma. «Necesito ayuda. Mi hijo tiene una malformación cardíaca. Me dijeron que usted es el único que puede operarlo». «¿Y cuánto piensa pagarme por hacerlo?», preguntó él cruzando los brazos. «No tengo dinero, señor, solo fe». El silencio se hizo pesado. Andrés la observó de arriba abajo, con esa mezcla de curiosidad y desprecio que reserva quien se siente superior. «Señora...» «Lucía», lo interrumpió ella. «Mi nombre es Lucía Martínez». «Lucía», repitió él, saboreando el nombre con ironía. «Si yo operara gratis a cada madre desesperada, este hospital estaría en quiebra. Lo siento, pero su caso no califica». «No le pido caridad, doctor. Le pido humanidad». Esa frase, lanzada con una dignidad inesperada, lo irritó profundamente. «Humanidad no paga los costos de una cirugía de corazón abierto», respondió secamente. «Busque otra opción». Ella apretó el sobre contra su pecho, conteniendo las lágrimas. «He ido a 5 hospitales. En todos me dijeron que no hay esperanzas. Pero mi hijo, él solo tiene 7 años. Si usted viera cómo sonríe a pesar del dolor, entendería que sí hay esperanza». «No necesito ver nada», replicó Andrés volviendo a su escritorio. «La medicina se basa en hechos, no en sentimientos». Lucía dio un paso adelante y su voz tembló por primera vez. «¿Qué clase de médico es usted?». Él levantó la mirada, molesto. «Uno que salva vidas, no ilusiones». Ella sostuvo su mirada por unos segundos que parecieron eternos. Luego asintió lentamente. «Entonces, ojalá algún día sepa lo que es perder una». Lucía se dio la vuelta y salió sin decir más. Andrés permaneció inmóvil, incómodo. No porque sintiera culpa, sino porque aquellas últimas palabras le habían sonado a maldición. Intentó concentrarse en los informes de la tarde, pero las letras parecían moverse solas. Algo, en alguna parte de su mente, se había desacomodado. Esa noche, mientras cenaba solo en su penthouse de vidrio y mármol, la frase regresó como un eco. «Ojalá algún día sepa lo que es perder una vida». Andrés pensó en su propio pasado. Había nacido en una familia adinerada, educado en los mejores colegios, criado para ser el mejor. Desde joven había aprendido que la debilidad era inaceptable. Su padre, también médico, solía decirle: «Un cirujano que se deja afectar por sus pacientes no merece el bisturí». Y él había hecho de esa frase su credo, pero esa noche, por primera vez, dudó. Al día siguiente, la rutina continuó. Cirugías, consultas, aplausos. Sin embargo, en algún rincón de su mente, una trenza descuidada y unos ojos cansados seguían observándolo. No lo sabía aún, pero ese rostro se convertiría en el punto de inflexión de su vida. 3 semanas después, una emergencia rompió la aparente perfección del hospital. Un accidente automovilístico múltiple. Varios heridos de gravedad. Andrés fue llamado de inmediato al quirófano principal. «Doctor, tenemos una mujer con trauma torácico severo», anunció la enfermera. «Está en shock hipovolémico. Prepárense para cirugía». Andrés se colocó los guantes con precisión milimétrica. «¿Nombre de la paciente?». «Lucía Martínez», respondió la enfermera. El bisturí se le resbaló de las manos. Por un segundo, todo el ruido del quirófano se desvaneció. Lucía. El nombre que había intentado olvidar resonó como un latido brutal en su pecho. «¿Está segura?», preguntó con voz ronca. «Sí, doctor. Llegó en ambulancia hace 20 minutos, sin familiares. Está grave». Andrés tragó saliva. Su mente racional intentó imponerse. Solo era otra paciente, se dijo.
pero cuando la vio en la camilla, inconsciente, con el rostro pálido y manchas de sangre en el cuello, el mundo se le vino abajo. Por primera vez en su vida, el cirujano sintió miedo. No al fracaso profesional, sino a perder a alguien que no debía importarle. El monitor cardíaco emitía pitidos rápidos y agudos. El equipo esperaba órdenes, pero él permanecía inmóvil, observando ese rostro que días atrás había despreciado. «Doctor, ¿iniciamos anestesia?», preguntó una voz. Andrés reaccionó como si despertara de un sueño. Sí. Su voz era más baja, casi un susurro. «Iniciemos». La cirugía comenzó. Las luces blancas del quirófano iluminaban su rostro tenso. Cada corte, cada sutura, era un intento desesperado de redención. Pero Lucía estaba muy débil. El corazón latía erráticamente, amenazando con detenerse. «Presión cayendo», avisó la enfermera. «Más epinefrina», ordenó él mientras su respiración se aceleraba. El sudor le corría por la frente. No podía perderla, no a ella, no después de haberla rechazado. «Vamos, Lucía», murmuró entre dientes, olvidando que todo el equipo podía escucharlo. «No te atrevas a rendirte ahora». Los minutos se volvieron horas. El quirófano entero contenía la respiración. Finalmente, el monitor mostró un ritmo estable. Andrés dejó caer los hombros, exhausto. Se había enfrentado a cientos de operaciones imposibles, pero nunca a una que le pesara tanto en el alma. Cuando la trasladaron a cuidados intensivos, él permaneció en silencio frente a la puerta de vidrio, observándola. Por primera vez, el gran doctor Santamaría no sintió triunfo, sintió culpa. Durante la madrugada, mientras el hospital dormía, volvió a la UCI. Lucía estaba conectada a los monitores, su respiración asistida por máquinas. A su lado, sobre una silla, había una mochila vieja. En ella sobresalía un dibujo infantil arrugado. Un corazón con dos manos sosteniéndolo y debajo, con letra torpe, se leía: «Gracias por salvar a mi mamá. Te espero, doctor». Andrés sintió un nudo en la garganta. Preguntó a la enfermera quién había dejado eso. Un niño. Llegó hace unas horas, dijo que era su hijo. El doctor se llevó la mano al pecho. No recordaba haber sentido un peso así desde la muerte de su padre. Se sentó junto a la camilla y susurró: «Yo no te salvé, Lucía. Tú me estás salvando a mí». Cuando amaneció, el primer rayo de luz se filtró por las ventanas del hospital, iluminando el rostro de la mujer que había desafiado su soberbia. Andrés no lo sabía aún, pero esa noche había cambiado algo irreversiblemente dentro de él. Ya no era solo un cirujano que reparaba corazones ajenos, ahora tendría que aprender a reparar el suyo. El amanecer se filtraba tímido entre los ventanales del hospital, tiñendo las paredes blancas con una luz dorada y serena. En la unidad de cuidados intensivos, el silencio tenía un peso distinto. No era el silencio de la muerte, sino el de la esperanza. Monitores que respiraban por otros, máquinas que cantaban ritmos de vida, enfermeras que se movían con pasos leves como si temieran despertar a los sueños suspendidos en esas camas. Andrés Santamaría no había dormido. Seguía allí, sentado frente a la camilla de Lucía Martínez, con la mirada perdida en el respirador que marcaba su lucha constante por aferrarse a la vida. La mujer que había despreciado semanas atrás ahora era su paciente más importante. Y no por razones médicas, sino por algo que no sabía nombrar. La observaba en silencio, intentando entender por qué la simple visión de esa mujer le producía un dolor en el pecho que no se parecía a nada que hubiese sentido antes. A su lado, sobre la mesa metálica, seguía el dibujo que el niño había dejado. Lo había doblado con cuidado, como si contuviera un secreto. «Gracias por salvar a mi mamá. Te espero, doctor». Esa frase no lo abandonaba. No podía. Era como si el niño hubiese escrito no solo con tinta, sino con fe. Una fe que él, con todos sus títulos y premios, había perdido hacía años. «Doctor, ¿va a quedarse aquí toda la mañana?», preguntó la enfermera al entrar con una bandeja de medicamentos. «Sí», respondió sin levantar la vista. «No es lo usual», comentó ella intentando sonar casual. «Los doctores rara vez visitan tanto a los pacientes fuera de sus turnos.
Andrés la miró apenas. No es un paciente cualquiera. La enfermera sonrió débilmente. Eso dicen todos cuando la culpa los visita. Él guardó silencio. La frase le atravesó como un bisturí. Durante años había sido el cirujano más admirado del hospital. Pero admirado no significa amado. Todos lo respetaban, pocos lo querían. Y ahora, por primera vez, ese reconocimiento no le servía de nada. Salió del área de UCI y caminó por el pasillo largo, donde los rayos de luz se mezclaban con los olores de antiséptico y café recién hecho. Cada paso era una batalla entre la razón y algo más profundo, algo que se agitaba dentro de su pecho y que él no sabía cómo manejar. En su oficina, su asistente lo esperaba con una pila de expedientes. «Doctor, necesita firmar los reportes de cirugía y aprobar la lista de pacientes para la semana. Más tarde». «Pero doctor, el consejo médico...» «Dije más tarde, Sofía». Su tono no fue violento, pero sí diferente. Ella lo notó. Por primera vez en mucho tiempo, su voz no sonaba autoritaria, sino cansada. «¿Está bien, doctor?», preguntó con precaución. Andrés respiró hondo. «No lo sé». La joven lo observó unos segundos, sorprendida por esa sinceridad que nunca antes había escuchado de él. Luego asintió y se retiró sin decir más. Cuando volvió a quedarse solo, Andrés tomó el teléfono e hizo algo que jamás había hecho antes. Pidió al área de trabajo social el contacto del familiar más cercano de una paciente. «¿Lucía Martínez?», preguntó la voz del otro lado. «Sí, tiene un hijo menor. El niño está en el área de pediatría. Lo trajeron para observación emocional». «¿Emocional?», repitió él sorprendido. «Sí, doctor. Ha estado solo. Dijo que no tiene a nadie más». Andrés sintió un vacío en el estómago. Sin pensarlo demasiado, dejó los papeles, se levantó y caminó hasta el área pediátrica. El niño estaba sentado en el borde de una camilla, con una mochila azul a su lado y una mirada perdida que era demasiado madura para su edad. Dibujaba con lápices de colores en una hoja arrugada. «¿Tú eres el hijo de Lucía?», preguntó el doctor con suavidad. El niño levantó la vista. Tenía los mismos ojos oscuros y profundos de su madre. «Sí, ¿usted es el doctor que la operó?». «Así es». Andrés se acercó despacio. «¿Cómo te llamas?». «Samuel». «Bonito nombre. ¿Puedo sentarme?». El niño asintió sin dejar de mirarlo con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Mi mamá dice que cuando la gente buena se va al cielo, los doctores la traen de vuelta», dijo Samuel. «¿Usted la va a traer de vuelta?». Andrés tragó saliva. «Haré todo lo posible, Samuel. Tu mamá es muy fuerte». «Sí, lo sé». El niño dibujó un corazón con alas. «Dice que los milagros existen, pero que hay que ayudarlos un poquito». El doctor lo observó en silencio. Aquellas palabras, simples pero tan llenas de esperanza, lo desarmaron. En su mundo de precisión quirúrgica y ciencia, los milagros eran superstición. Pero frente a ese niño, empezó a dudar de todo lo que había dado por cierto. Durante los días siguientes, Andrés visitó a Lucía cada mañana antes de comenzar sus cirugías. Nadie en el hospital se atrevía a comentarlo, aunque todos lo notaban. Algo había cambiado en él. A veces solo se quedaba mirándola. Otras veces le hablaba, aunque ella estuviera inconsciente. Le contaba cosas triviales, cómo amanecía el cielo sobre la ciudad, cómo Samuel seguía esperándola. Era como si necesitara que su voz llenara ese silencio que lo atormentaba. «Hoy él me mostró otro dibujo», susurró una mañana. «Era tú, con una capa de superhéroe. Dijo que cuando despierte, quiere que le enseñes a ser valiente como tú». Andrés sonrió con tristeza. «No sabe que la valiente eres tú, Lucía». Los días se convirtieron en semanas. Su recuperación fue lenta pero constante. Y con cada mejora, algo dentro de Andrés también sanaba. Sin embargo, su cambio no pasó desapercibido. El director del hospital, el doctor Salvador Paniagua, lo llamó a su oficina. «Andrés, siéntate», dijo con voz grave. «¿Pasa algo?». «Sí. Los donadores principales del hospital están preocupados. Has cancelado 3 cirugías privadas en las últimas semanas. Tenía prioridades más urgentes». «¿Más urgentes que pacientes que pagan millones por tu bisturí?».
El director lo observó con gesto incrédulo. ¿Desde cuándo el doctor Santamaría se deja guiar por la emoción? Desde que entendí que el valor de una vida no se mide en dinero. Salvador lo miró en silencio, intentando descifrar si hablaba en serio. Finalmente, suspiró. Andrés, no te reconozco. Este hospital no se sostiene con idealismo. Si quieres ayudar, hazlo fuera de horario, pero no pongas en riesgo nuestro prestigio. Andrés se levantó lentamente. El prestigio que no sirve para salvar a los que más lo necesitan no vale nada. El director se recostó en su silla, observando cómo su mejor cirujano salía del despacho con paso decidido. Sabía que algo se había quebrado en él, o quizá algo finalmente se había reparado. Esa misma tarde, Lucía abrió los ojos. Fue un despertar silencioso, confuso. Las luces del hospital eran demasiado brillantes, el aire olía a desinfectante, y su cuerpo dolía en cada rincón. Intentó hablar, pero solo un gemido escapó de su garganta. Andrés estaba allí, no como cirujano, sino como testigo de un renacimiento. «Tranquila», dijo acercándose. «Todo salió bien». Ella lo miró desorientada. «Doctor». «Sí, Lucía, soy yo. Estás a salvo». Ella intentó mover los labios, pero se quebró al recordar. «Mi hijo». «Está bien», respondió él con ternura. «Samuel está aquí en el hospital. Te ha estado esperando todos los días». Lucía soltó un suspiro entrecortado. Lágrimas silenciosas corrieron por sus mejillas. «No lo entiendo», murmuró débilmente. «¿Por qué? ¿Por qué usted...?» Andrés bajó la mirada. «Porque tenía que hacerlo. Porque estuve equivocado». Ella lo observó, confundida. En su mente aún resonaba la imagen de aquel hombre altivo que la había humillado. Pero el que tenía frente a ella era otro, más humano, más frágil. En los días siguientes, la recuperación de Lucía fue casi milagrosa. Los médicos coincidían en que su fortaleza era poco común. Cada tarde, Samuel corría por los pasillos con dibujos nuevos. Su mamá, el hospital, el doctor bueno. A veces, Lucía reía al verlos, y otras se quedaba callada mirando a Andrés con esa mezcla de gratitud y desconcierto que uno siente cuando el destino da una segunda oportunidad. Una noche, mientras revisaba su pulso, Lucía habló con voz suave. «Doctor, no sé cómo agradecerle». «No tienes que hacerlo». «Sí tengo. Usted me dio la vida». Él negó despacio. «No, Lucía, tú me la devolviste a mí». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Era el silencio de dos almas que, sin saber cómo, habían empezado a entenderse más allá del lenguaje. Andrés se descubrió contándole cosas que jamás había compartido con nadie. Su infancia solitaria, la presión de su padre, la carga del perfeccionismo. Lucía lo escuchaba con esa atención serena que solo tienen quienes han sufrido. No lo juzgaba, no lo interrumpía. Simplemente lo dejaba hablar, y él, por primera vez, se permitió ser visto. Días después, cuando Lucía ya podía caminar por los pasillos del hospital, ocurrió algo que marcaría el siguiente giro de su historia. Una periodista local, enterada del caso, publicó una nota sobre la mujer humilde salvada por el cirujano más famoso del país. La noticia se volvió viral. El hospital comenzó a recibir donaciones, mensajes, entrevistas. Todos querían saber sobre el doctor que había operado gratis. Pero para Andrés esa atención era un castigo. No buscaba reconocimiento, sino redención. «Doctor Santamaría, el canal principal quiere entrevistarlo», le informó su asistente. «No», su respuesta fue inmediata, «pero sería bueno para la imagen del hospital». «La medicina no es espectáculo», dijo con firmeza. «No quiero aplausos por hacer lo correcto». Lucía, en cambio, no sabía qué pensar. Sentía gratitud, pero también incomodidad. No quería ser vista como la pobre salvada por milagro. Quería recuperar su vida, su trabajo, su dignidad. Una tarde, mientras el sol se escondía tras los edificios del hospital, lo miró directamente a los ojos. «Doctor, cuando salga de aquí no quiero que me trate como a una deuda pendiente».
¿Por qué dices eso? Porque no me salvó para pagarle, sino para seguir viviendo. Y vivir significa hacerlo sola. Andrés bajó la mirada. Lo sé, solo no quiero desaparecer de tu historia. Lucía sonrió débilmente. Quizás nunca lo haga, pero cada uno tiene su camino. Sin embargo, la vida, caprichosa como siempre, tenía otros planes. Unos días después, mientras revisaban los resultados de su última evaluación, Andrés notó algo en las placas de control. Una mancha irregular, una señal casi imperceptible. El corazón de Lucía, aunque estable, mostraba signos de una complicación postoperatoria. Nada grave todavía, pero suficiente para preocuparlo. Decidió no decirle nada hasta confirmar. Pero dentro de él, un nuevo miedo comenzaba a crecer. El miedo a perder lo que acababa de encontrar. Esa noche, mientras el hospital dormía, Andrés subió al mirador de la azotea, un lugar al que solía ir solo cuando necesitaba pensar. La ciudad brillaba abajo como un mapa de constelaciones artificiales. «¿Qué me estás haciendo, Lucía?», murmuró al viento. Por primera vez el hombre que no creía en Dios alzó la mirada al cielo y cerró los ojos. Y en ese silencio entre el ruido de las ambulancias y los latidos de su propio corazón, comprendió que el dolor, ese que siempre había evitado, era también el camino hacia la compasión. Cuando volvió a bajar, una enfermera lo detuvo en el pasillo. «Doctor, la paciente Lucía Martínez lo ha estado buscando. No podía dormir». «¿Dónde está?» «En la terraza del piso 3. Dijo que necesitaba aire». Andrés la encontró allí, envuelta en una manta, mirando las luces lejanas de la ciudad. «Deberías estar descansando», dijo suavemente. «No puedo dormir. A veces cierro los ojos y vuelvo al accidente». Él se acercó y se sentó junto a ella. «Eso pasará con el tiempo». Lucía lo miró con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. «¿Usted también tiene pesadillas, doctor?» Andrés guardó silencio por un momento. «Sí, pero las mías son despierto». Ella sonrió apenas. «Entonces no estamos tan lejos». El viento sopló con suavidad y durante unos minutos no se dijeron nada. Solo respiraron el mismo aire, compartiendo el mismo peso invisible que deja el dolor cuando aún no cicatriza. Lucía lo miró una vez más. «Gracias por no rendirse conmigo». «Nunca fue una opción», respondió él, y su voz tembló por primera vez. Esa noche no hubo promesas ni gestos grandilocuentes, solo dos almas heridas que comenzaban a reconocerse. Y aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, ese sería el principio de un lazo que los enfrentaría al pasado, a sus propios miedos, y a una verdad que haría tambalear todo lo que creían sobre la vida, la fe y el amor. El amanecer trajo consigo un aire distinto al hospital. Era como si, de alguna manera inexplicable, las paredes grises y frías respiraran un poco más cálidas desde que Lucía Martínez había vuelto a abrir los ojos. En los pasillos se murmuraba sobre ella, sobre el milagro médico, sobre el cirujano que había cambiado. Nadie decía su nombre en voz alta, pero todos sabían que algo en el doctor Santamaría ya no era el mismo. Andrés caminaba hacia su consultorio con el rostro sereno, aunque por dentro sentía un torbellino que no sabía cómo controlar. Había pasado la noche casi en vela, repasando mentalmente los exámenes de Lucía. Había una sombra, una señal tenue, pero clara, de una posible complicación, una arritmia leve, una inflamación que no debería estar allí, nada alarmante, pero lo suficiente para inquietarlo. No quería preocuparla sin certeza, pero tampoco podía ignorarlo. «Doctor», lo llamó su asistente, Sofía, al verlo entrar. «El comité médico quiere reunirse con usted esta tarde». «¿Por qué?» El director mencionó algo sobre el caso de Lucía Martínez y el uso de recursos hospitalarios sin autorización previa. Andrés se detuvo. «¿Van a investigarme?» No lo dijo así, pero suena a eso. El cirujano se quedó mirando por la ventana unos segundos, mientras el tráfico de la ciudad rugía a lo lejos. «Que me esperen», respondió finalmente. «Tengo algo más importante que discutir primero». Lucía se encontraba ya en la sala común de recuperación,
rodeada de otras pacientes que la observaban con curiosidad y cariño. Había recuperado algo de color en las mejillas y aunque caminaba despacio, su mirada irradiaba una fuerza nueva. Cuando vio a Andrés entrar, su corazón dio un pequeño salto que intentó disimular. «Buenos días, Lucía», dijo él con una sonrisa discreta. «Doctor Santamaría», respondió ella. «Me dijeron que ya podría irme pronto. Eso espero, pero quiero hacer algunos estudios más. Solo por precaución». Lucía lo miró con un gesto que mezclaba gratitud y resignación. «Usted nunca deja nada al azar, ¿verdad?» «No cuando se trata de tu corazón», dijo sin pensar. La frase escapó antes de que pudiera detenerla. Lucía bajó la mirada, y por un segundo el aire entre ambos se llenó de algo que no pertenecía al mundo clínico. Una emoción tibia, un entendimiento silencioso. «Tranquila», añadió él con voz más baja. «Es solo una expresión médica». Pero ninguno de los dos lo creyó realmente. El comité médico se reunió esa tarde en una sala de paredes blancas, frías y sin alma. En el centro, una mesa de vidrio rodeada de doctores con trajes grises y expresiones de piedra. Andrés se sentó al frente con la espalda recta y los ojos firmes. «Doctor Santamaría», comenzó el director, «agradecemos su tiempo. Estamos aquí para discutir ciertos procedimientos irregulares respecto a la paciente Lucía Martínez». «¿Irregulares?», preguntó él. «Salvé una vida». «Sí, pero lo hizo sin autorización, sin fondos asignados y utilizando quirófanos destinados a pacientes privados. Eso podría considerarse una violación al reglamento interno». «Entonces el reglamento necesita cirugía», replicó Andrés con calma. Un murmullo recorrió la sala. «Andrés, tú sabes que no se trata de sentimientos, se trata de mantener la reputación de este hospital. Si la reputación de este hospital depende de negar ayuda a quien no puede pagar, entonces estamos enfermos», dijo mirando a cada uno con una serenidad peligrosa. «Y yo ya no pienso seguir siendo parte de esa enfermedad». El silencio fue absoluto. Finalmente el director habló con un tono más frío. «Te estamos dando una advertencia formal. Si vuelves a saltarte los protocolos tendrás que responder ante la Junta». «Entonces prepárense», dijo levantándose, «porque pienso hacerlo todas las veces que sea necesario». Salió de la sala sin mirar atrás. Por primera vez, no le importó la reputación, los aplausos, los titulares. Solo le importaba una cosa. Lucía estaba viva, y eso bastaba. Esa noche, la encontró sentada en el jardín interior del hospital, leyendo un libro. Samuel dormía en una silla cercana, cubierto con una manta que alguien del personal le había prestado. «¿No deberías descansar?», preguntó él. «No puedo», respondió ella sin levantar la vista del libro. «Después de todo lo que ha pasado, cada segundo que estoy despierta me parece un regalo». Andrés se sentó a su lado, observando el rostro tranquilo de Samuel. «Es un niño fuerte. Tiene el corazón de su padre», susurró ella. Él notó un leve temblor en su voz. «¿Dónde está su padre?». Lucía cerró el libro y lo miró directamente. «Murió hace 3 años. Infarto. En una guardia del hospital público. Lo atendieron tarde». Andrés bajó la cabeza. «Yo estaba embarazada de 6 meses», continuó ella. «Desde entonces prometí que no iba a suplicarle a ningún médico. Pero cuando mi hijo se enfermó, no tuve opción. Y usted», calló un momento, «usted fue la última puerta que toqué». Andrés sintió el peso de esas palabras como una piedra en el pecho. «Y la cerré en tu cara». Lucía lo miró con una calma que dolía más que cualquier reproche. «A veces la vida necesita cerrarte la puerta para obligarte a construir otra». Él asintió en silencio. No había defensa posible, solo gratitud por esa segunda oportunidad que el destino, o algo más grande, le había concedido. Los días siguientes consolidaron algo más que una recuperación médica. Había entre ellos una complicidad que se construía en los silencios, en las pequeñas conversaciones que parecían insignificantes, pero lo decían todo. Andrés empezaba a esperarla cada mañana con un café. Lucía, por su parte, le contaba historias de los pacientes del ala pública, de las madres que esperaban milagros con los bolsillos vacíos. Una tarde,
Ella le mostró algo, un pequeño cuaderno lleno de notas y dibujos. «¿Qué es esto?», preguntó él, hojeándolo con cuidado. «Mi diario de aprendizaje», dijo ella sonriendo. «Cada cosa que viví en los hospitales, lo que los médicos decían, lo que entendía y lo que no. He aprendido más de la vida observando que leyendo». Andrés la miró con genuina admiración. «Tienes una mente brillante». «No tanto como la suya, doctor». «Tal vez no, pero la tuya tiene algo que la mía olvidó hace años: compasión». Lucía sonrió, pero su mirada se volvió seria. «¿Y por qué la perdió?». Andrés suspiró. «Porque la compasión me dolía. Y el dolor se vuelve insoportable cuando no sabes cómo curarte a ti mismo». Ella lo observó unos segundos. «Entonces, quizás es hora de empezar». Esa noche, mientras ella dormía, Andrés volvió a revisar sus últimos análisis. La mancha en las imágenes del corazón persistía. Su pulso se aceleró. No podía ignorarlo, no después de todo. Al día siguiente, pidió nuevos estudios. Lucía, al notarlo inquieto, preguntó: «¿Pasa algo, doctor?». Él sonrió para tranquilizarla. «Solo quiero estar seguro de que tu corazón está completamente sano». Pero la verdad era otra. Temía que algo invisible, silencioso, volviera a ponerla en peligro. Mientras ella se preparaba para los exámenes, el director volvió a citarlo. «Andrés, los patrocinadores están exigiendo una disculpa pública. Quieren que niegues que operaste gratis». «No lo haré. Si no lo haces, perderás tu cargo como jefe de cirugía». Andrés se quedó quieto. Por primera vez su carrera, todo por lo que había luchado durante décadas, pendía de un hilo. «Entonces que lo pierda», dijo con calma. «Pero no voy a mentir». El director lo observó con incredulidad. «¿Vale tanto esa mujer?». «No se trata de ella», respondió Andrés. «Se trata de lo que ella me recordó que soy». Esa tarde, mientras esperaba los nuevos resultados, fue al cuarto de Lucía. Ella estaba recostada, mirando la ventana. La luz dorada del atardecer bañaba su rostro, dándole un brillo casi irreal. «Dicen que van a despedirlo», murmuró sin volverse. Andrés se detuvo, sorprendido. «¿Quién te dijo eso?». «Las enfermeras. No hace falta que lo niegue». Él suspiró. «No me importa». «Debería», dijo ella girándose para mirarlo. «Usted ama lo que hace». «Sí, pero no a cualquier precio. Y yo no quiero ser el motivo de su caída, doctor». «Lucía», dijo acercándose, «tú no eres mi caída, eres mi cura». Sus miradas se cruzaron en un silencio que lo decía todo. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Ninguno de los dos habló, porque ya no hacía falta. Lo que los unía no era deseo ni culpa, sino reconocimiento. Dos almas heridas encontrando refugio una en la otra. Pero la realidad no perdona los milagros. Al día siguiente, los resultados confirmaron la sospecha de Andrés. Había una complicación interna, leve pero peligrosa, una microtrombosis en la válvula recién reparada. Si no se trataba a tiempo, podría ser fatal. Se quedó inmóvil frente al monitor, sintiendo cómo el miedo lo invadía por completo. No podía perderla. No otra vez. «Prepárenla para observación», ordenó, «y avisen que la cirugía podría repetirse». Lucía lo escuchó desde la cama y su rostro palideció. «¿Otra vez cirugía?». «Sí, pero esta vez estaré más preparado». «¿Y si no salgo de esta, doctor?», preguntó con voz temblorosa. Él se acercó tomándole la mano por primera vez sin miedo. «Entonces entraré contigo, y no dejaré que te vayas sola». Esa noche, mientras la preparaban, Samuel esperó afuera con una enfermera. En sus manos tenía un nuevo dibujo, su mamá, el doctor y un gran corazón brillante en el centro. «Para que los dos estén bien», había escrito. El reloj marcaba la medianoche cuando Andrés entró al quirófano. Las luces, las batas, el olor a cloroformo, todo parecía un déjà vu. Pero esta vez era distinto. Esta vez no era una operación más. Era un acto de fe. «Empecemos», dijo con voz firme. Las máquinas comenzaron su sinfonía de pitidos.
El bisturí brilló bajo la luz blanca, y en ese instante, mientras el corazón de Lucía volvía a abrirse ante sus manos, Andrés comprendió que no solo estaba salvando una vida, estaba intentando reparar la suya propia. El capítulo cerrará cuando la cirugía alcance su punto crítico, pero eso pertenece al próximo. La medianoche tenía un frío distinto dentro del quirófano, como si la luz blanca hubiera desterrado cualquier rastro de calidez humana para dejar solo precisión, acero y respiraciones medidas. Andrés levantó la vista al reloj por última vez, y cuando la aguja cayó sobre el 12, su mundo se redujo a un corazón palpitando cansado bajo su cuidado. No pensó en el comité, en los donadores ni en los titulares. Pensó en una trenza, en unos ojos firmes y en un niño que dibujaba corazones con alas. Pensó en no fallar. La incisión fue limpia, el campo quirúrgico perfecto, la anestesia estable. Las manos de Andrés, que otras noches habían sido máquinas obedientes, hoy temblaron apenas lo suficiente como para recordarle que no operaba a una paciente, operaba a Lucía. Respiró hondo y dejó que la memoria muscular hiciera lo suyo. La válvula reparada semanas atrás mostraba signos inequívocos de microtrombosis. Nada que un buen cirujano no pudiera resolver, decía la razón. Todo lo que podría arrebatársela, susurraba el miedo. Pinza, aspiración. Sus órdenes eran cortas, exactas. El equipo respondió con esa sincronía que solo nace cuando hay confianza y terror al mismo tiempo. Durante varios minutos, el monitor mantuvo un ritmo dócil, casi obediente. Después una línea de ectopias saltó en la pantalla, como si el propio corazón quisiera discutir el plan. Arritmia ventricular, anunció la anestesista, la voz contenida. Subo vasopresor. No todavía, respondió Andrés. Dame 10 segundos. Solo 10. 10 segundos en un quirófano pueden ser eternos o migajas. Para Andrés, fueron una cuerda floja entre dos edificios. Ajustó la posición, comprobó la sutura, liberó una pequeña adherencia que no debería estar allí. El trazado mejoró. Luego vaciló. Después volvió a mejorar como un ave herida que intenta recordar cómo volar. El bisturí ultrafino se detuvo en el aire un instante que pareció un año. Andrés parpadeó por primera vez en minutos y el mundo recuperó su sonido. Ahora sí, microcatéter, anticoagulante a efecto controlado. Lento, muy lento, dijo. La válvula respondió. El flujo se hizo elegante. El color de la sangre recuperó su rubí usual. Hubo un suspiro colectivo que nadie quiso admitir. Andrés no celebró. Sabía que los corazones, como las personas, guardan sorpresas en el momento menos oportuno. Entonces apareció la complicación que ningún manual enseña a domar. Un sangrado caprichoso, superficial, pero insistente, en un borde de tejido frágil. Nada dramático, lo suficiente para correr hacia el lugar donde la ciencia se vuelve paciencia. Compresión suave, punto fino, cauterio frío. El reloj avanzó como un jurado impaciente. «Doctor», susurró alguien, «la presión...» «Lo veo», dijo él. «Dame tiempo. Ella ya hizo su parte. Ahora me toca a mí». Fue una frase extraña para decir en voz alta, pero a él le pareció la verdad más limpia que había dicho en años. El sangrado se dio finalmente con una sutura que ni siquiera se notaría en el mapa íntimo del corazón. Selló, irrigó, recontó compresas, revisó trayecto. Una segunda vez, por si acaso. Una tercera, porque el miedo también sabe salvar vidas. Cuando retiró las manos, las luces parecieron bajar un tono. El monitor se volvió un metrónomo educado. La anestesista bajó el vasopresor con la delicadeza de quien mece a un niño. Un miembro del equipo, nuevo, dejó escapar un bien que se ahogó enseguida en el ritual del silencio. No hubo aplausos, solo el alivio silencioso de los que aprenden a honrar la gravedad de un milagro discreto. En la sala de espera, Samuel dormía sentado, la cabeza vencida sobre el dibujo del corazón brillante. Cada tanto despertaba, miraba la puerta, preguntaba con los ojos. Nadie le mentía, nadie lo sacudía. Las enfermeras, que han visto más de lo que un alma aguanta, se turnaban para cubrirle los hombros.
Andrés salió del quirófano a una hora sin nombre. Se lavó con parsimonia, como quien se quita un día entero de encima, y no solo la sangre inevitable. En el pasillo la noche olía a desinfectante y a café frío. Se detuvo frente al cristal de UCI. Allí, las máquinas cantaban con voces de metal y Lucía, inconsciente, parecía simplemente dormida en una tarde larga. Apoyó la frente en el vidrio un segundo. No rezó, no sabía, pero dijo algo que para él fue lo mismo. Gracias por quedarte. A la mañana, el hospital no se parecía al de la noche. Había prisa, voces, teléfonos. En la oficina del director lo esperaban con el gesto medido que anuncian veredictos. Él entró con la calma de quien ya ha elegido bando. La cirugía fue exitosa, anunció antes de que alguien hablara. Está estable. Necesitará vigilancia cerrada, pero está del otro lado. El director asintió con un movimiento casi imperceptible. Nos alegra, dijo. Aún así debemos hablar de tu situación. Hay miembros de la Junta que piden tu renuncia. Quieren una señal clara de que nadie está por encima del reglamento. Andrés pensó en el reglamento como en esas paredes recién pintadas que esconden humedad. Hermosas pero enfermas. Pensó en Samuel, en los dibujos. Pensó en la risa de Lucía, cuando le contó que la terraza del piso 3 huele a naranja después de la lluvia, aunque nadie sabe por qué. Estoy dispuesto a asumir consecuencias, respondió, pero no ofreceré disculpas por haber elegido a un ser humano. No es tan simple, dijo otro. La reputación sostiene los quirófanos sostienen vidas. Y las vidas sostienen todo lo demás, dijo Andrés. Sin ellas, lo nuestro es solo teatro caro. El silencio tuvo forma de sentencia diferida. Le informaron con cortesía quirúrgica que habría una votación en 2 días. Le ofrecieron la salida elegante, una licencia, una conferencia de prensa, un lenguaje neutro para explicar lo inexplicable. Andrés aceptó el calendario, rechazó la máscara. Volvió a UCI y encontró a Samuel despierto, mirando fijo el monitor como si de ese baile de líneas dependiera su propio aliento. ¿Puedo verla?, preguntó el niño. Aún no, dijo Andrés. Pero está peleando, y yo también. ¿Me ayudas? Samuel frunció el ceño. ¿Cómo? Hablándole, desde aquí. A veces las personas escuchan con el corazón aunque no parezca. El niño se acercó al vidrio, apoyó la palma pequeña y dijo en voz muy baja: Mamá, soy yo. Ya hice la tarea. No te preocupes. Hoy sí me comí la manzana, aunque no me gusta. No te vayas, ¿sí? Te traje un dibujo nuevo. La enfermera, detrás, fingió revisar un cable para poder llorar sin que nadie la viera. A media tarde, Lucía abrió los ojos. No fue un despertar dramático, sino un gesto suave, como si se acoplara a una canción muy lejana. Parpadeó, buscó, encontró el techo, después las luces, luego el borde de una figura que reconoció antes de enfocarla. Andrés estaba allí, sentado, sin jerarquías, con ojeras torpes y un café que ya no servía para nada. «Hola», dijo ella, y fue un milagro de 2 sílabas. «Hola», dijo él, y por primera vez su voz no sonó como una orden. Ella intentó hablar, la garganta rascó. La mirada preguntó en silencio. Andrés acercó agua con una pajilla, esperó. La paciencia como técnica. «¿Samuel?», preguntó ella, apenas. «Bien», respondió. «Te dibuja corazones». «Muchos». Lucía sonrió con una esquina de la boca, y ese gesto sencillo fue el premio que él nunca supo que estaba buscando. «Gracias», murmuró. «No me des las gracias», dijo él. «Quédatelas para cuando las necesites. Yo tuve suerte de llegar a tiempo». «No fue suerte», susurró ella. «Fue usted». Andrés iba a decir, fui yo y fue el equipo, y fue la farmacocinética y fue tu voluntad, pero se calló. A veces la verdad no cabe en un solo sujeto. Los días que siguieron fueron una lenta orfebrería de pequeñas victorias. Menos sedación. Primeras palabras, el primer caldo, 5 pasos hacia la ventana con 2 enfermeras, y la sensación de que el sol era un medicamento sin marca. Samuel entró con un permiso especial y dejó un dibujo en la mesita. 3 figuras de palitos, un corazón grande, un techo encima.
Esa es nuestra casa, explicó. La de verdad no se ve así, pero cuando regreses, la voy a pintar. Lucía lo abrazó despacio para no lastimar el vendaje. Andrés miró hacia otro lado para darles una intimidad imposible en una habitación compartida. Afuera, el hospital seguía con su coreografía de ruedas y pasos. Adentro, la vida se acomodaba como un gato sobre un sillón nuevo. El ruido volvió cuando la prensa olió historia. El cirujano que desafió al sistema. La mujer sin recursos que cambió a un médico. La batalla por el alma de un hospital. Andrés se convirtió en un símbolo que él no había pedido ser. Le ofrecieron exclusivas, portadas, paneles. Dijo no. Los micrófonos multiplicaron su negativa. A cada no, otra nota. Alguien filtró la fecha de la votación de la Junta y los pasillos se poblaron de rumores con bata. El mismo día en que la nutricionista autorizó a Lucía a comer algo sólido por fin, llegó una carta al expediente. Considerar traslado a hospital público una vez superada la fase crítica. Fría, impecable, legal. Lucía leyó la fotocopia que alguien dejó sin querer encima de la mesa rodante. No dijo nada. Solo cerró los ojos un segundo y respiró como se respira antes de sumergirse en agua fría. «No te moverán de aquí hasta que yo lo diga», le aseguró Andrés con una seguridad que parecía piedra. «No quiero que peleen por mí», dijo ella. «Ya peleó demasiado». «No peleo por ti», respondió él, y al instante se corrigió. «No solo por ti, peleo por lo que aprendí gracias a ti». Hubo una pausa breve que se sintió larga. Afuera pasó una camilla como una nube. Adentro, el silencio fue un abrazo que no necesita brazos. La víspera de la votación, Sofía, la asistente que lo había visto siempre invulnerable, tocó la puerta con un sobre en la mano. «Es de los residentes», explicó. «No quieren que vaya solo». Andrés abrió el sobre y encontró cartas cortas, firmas, 2 dibujos torpes, un par de frases que se clavaron. «Gracias por recordarnos por qué empezamos. No queremos aprender a operar y olvidar mirar. Si se va, nos quedamos más ciegos». No lloró. Hubiera sido demasiado y aún así, por dentro, algo se aflojó como un nudo antiguo. La mañana de la Junta, el hospital amaneció con un rumor extraño. No era protesta, no era consigna. Eran pasos que se quedaban a medio metro de las puertas de cristal. Pacientes, familiares, camilleros, enfermeras, residentes, gente sin etiqueta. Nadie gritaba. Solo estaban. Algunos llevaban dibujos, otros, manos. Andrés entró a la sala de reuniones. Saludó con un gesto a quienes preferían no verlo. Se sentó. El director carraspeó. Una lista, un orden del día, una oportunidad de exponer. Andrés habló sin grandilocuencias. Dijo que no había héroes en la historia, que si alguien cambió algo, fue una mujer que no aceptó ser menos que un caso. Dijo que un hospital sin compasión es un edificio. Dijo que estaba dispuesto a perder su título, pero no su vocación. Se calló a tiempo. Pidieron que esperara afuera. Afuera, el pasillo era una pequeña ciudad. Mirada que pregunta, hombro que apoya, mano que ofrece café. Andrés no quiso café. Sí aceptó un dibujo. Era de Samuel. Esta vez, el corazón no tenía alas. Tenía raíces. La puerta se abrió. Lo llamaron. Las caras que ya no podían fingir neutralidad. El director tomó la palabra con una gravedad que parecía ensayo. «La Junta ha decidido», empezó. El resto llegó como si alguien hubiera abierto una ventana y el aire hubiera dicho su parte. No lo expulsaban, no por ahora. Le pedían una adhesión responsable a los procesos y le ofrecían encabezar un programa piloto de cirugías pro bono con protocolos claros y fondos específicos. Era una victoria imperfecta que sonó, paradójicamente, a principio y no a final. Había condiciones, había vigilancia, había resistencias, había camino. Andrés agradeció sin teatralidad. Pensó, acepto, y dijo, trabajemos. Cuando salió, no hubo vítores. Hubo respiraciones aliviadas. Alguien apretó un puño en señal mínima. Sofía le tocó el hombro una fracción de segundo. Él asintió. Caminó hasta UCI con la sensación extraña de haber vuelto a casa después de un viaje largo donde en realidad no se movió del mismo edificio.
Lucía lo esperaba despierta, un vaso de agua a medio beber, el vendaje más liviano, la mirada ridículamente luminosa para un cuerpo que había luchado tanto. «Llegas tarde», bromeó, y su voz tenía esa música leve de los que ya no están a punto de irse. «Me entretuve cambiando el reglamento del mundo», contestó él. «Toma tiempo». Lucía rió, y la risa se le quedó un poco en el pecho, cómoda. Andrés se sentó sin pedir permiso. Ella hizo un gesto hacia la ventana. «Hoy la ciudad huele a naranja», dijo. Le dije a la enfermera y no me creyó. «Yo te creo», dijo él. Se quedaron así un rato, mirando nada, escuchando el monitor que ya parecía un reloj de cocina, un sonido de casa. Samuel entró con un permiso tramitado a punta de insistencia y dejó sobre la mesa un recorte de periódico con un titular exagerado. Lucía lo dobló en 4 y lo usó como separador del libro. Nadie discutió el gesto, nadie quiso colgar nada en la pared de esa habitación. El alta no llegaría ese día ni el siguiente. Los corazones que se abren reclaman paciencia para cerrarse bien, pero la vida, testaruda, ya se había metido por debajo de la puerta. Más tarde, Andrés bajó a la terraza del piso 3 a respirar esa naranja que nadie más olía. Cerró los ojos y por primera vez dio las gracias sin destinatario. Sabía que faltaba el tramo más difícil, salir del hospital, volver al mundo donde las facturas llegan, los prejuicios permanecen y el amor, esa palabra que ninguno de los dos se había atrevido a nombrar, pide pruebas que no caben en radiografías. Sabía también que el pasado guarda trampas. Su padre, sus propias exigencias, los ojos que juzgan, la prensa esperando la grieta. Sabía que la humildad aprendida en las noches de UCI debía sobrevivir a las mañanas de quirófano. Sabía, en fin, que lo anterior había sido apenas el umbral. Bajó de la terraza y antes de abrir la puerta de UCI, vio a través del vidrio una escena pequeña. Lucía y Samuel jugando con las manos, inventando un idioma de dedos que se tocan. Ese idioma que no sale en los expedientes, pero que sostiene a la gente cuando el resto se desmorona. Apoyó la palma en el cristal, como el niño aquella vez, y susurró para sí. «No voy a fallarles». La noche llegó con ese rumor amable de los edificios que cuidan. La ciudad siguió, indiferente y hermosa. En algún punto, la lluvia empezó a marcar ritmos blandos contra el techo. Dentro, una mujer dormía más tranquila. Un niño soñaba con brochas y paredes nuevas, y un cirujano, sentado en una silla incómoda, aceptaba al fin el peso y el privilegio de sentir. Al día siguiente, cuando el sol hizo lo suyo, Andrés abrió su agenda digital, borró 3 compromisos superfluos, escribió con letras enormes un recordatorio que vibró como un rito. Visitar a Lucía, escuchar, no olvidar. Y en ese gesto, pequeño como una semilla, la historia decidió hacia dónde crecer. Porque a veces los finales no son fuegos artificiales, sino raíces que encuentran tierra. Porque el cuarto de hospital puede ser contra todo pronóstico un hogar que enseña a respirar. Porque lo que ella descubra, y él también, todavía está delante, esperando el impulso de un paso fuera de esas paredes. Lo darán, juntos o tambaleándose. Pero lo darán. Y cuando lo hagan, el mundo no cambiará en los periódicos, cambiará en el lugar exacto donde importan las transformaciones, en el corazón que aprendió a escuchar. El amanecer había vuelto a encontrar al hospital en calma. Las luces, que durante meses habían sido testigos de noches interminables, hoy brillaban con un fulgor distinto. No era la frialdad de la rutina ni el cansancio de la guardia, era algo nuevo, casi imperceptible, como un suspiro de alivio. En el ala de recuperación, una mujer respiraba sin ayuda de máquinas por primera vez en semanas. Su corazón, ese territorio conquistado a bisturí y fe, latía firme, acompasado, agradecido. Lucía Martínez había sobrevivido, pero más que eso, había renacido. En la puerta, el doctor Andrés Santamaría observaba en silencio. No llevaba bata, ni estetoscopio, ni ese aire altivo que lo había acompañado durante toda su carrera. Estaba de pie con las manos en los bolsillos y los ojos húmedos,
como un hombre común que acaba de entender la fragilidad de la vida. Ella lo miró y sonrió con la suavidad de quien conoce el peso de una segunda oportunidad. «¿Cuánto tiempo ha pasado?», preguntó ella, apenas un susurro. 112 días, respondió él. 4 meses desde aquella primera cirugía. 112 días, repitió Lucía saboreando las palabras. A veces pienso que dormí una vida entera. Andrés sonrió apenas. Y despertaste justo a tiempo. Ella bajó la mirada hacia su pecho, donde la cicatriz, limpia y fina, marcaba una línea nueva entre su pasado y su futuro. Nunca imaginé que una herida pudiera ser tan hermosa. No es la herida, dijo él. Es lo que sobrevive a ella. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía se permitió reír sin miedo. Esa risa, sencilla y luminosa, llenó la habitación como un eco sanador. Samuel, que jugaba en el pasillo con una enfermera, corrió al escucharla. «¡Mamá!», gritó abalanzándose sobre la cama. Lucía lo abrazó con fuerza, respirando en su cabello el olor a infancia que la había mantenido viva durante los días más oscuros. Andrés los observó desde la distancia, con una sonrisa que mezclaba ternura y melancolía. Había visto miles de pacientes sanar, pero nunca había sentido que algo en él sanara junto con ellos. Hasta ahora. El alta médica llegó unos días después. El informe era impecable. Evolución favorable sin complicaciones, apta para reintegrarse a su vida cotidiana. Pero ¿qué era ya la vida cotidiana para ellos? Lucía no tenía un hogar al que volver en el mismo sentido que antes. Su pequeño departamento en las afueras apenas sobrevivía con la ayuda de una vecina. Andrés, en cambio, tenía un penthouse que se sentía más vacío que nunca. 2 mundos otra vez frente a frente, pero ya no como antes. Esta vez, no había superioridad ni distancia. Solo 2 almas intentando descubrir qué hacer con lo que habían aprendido. El día de la despedida, Lucía salió del hospital con Samuel de la mano. El sol le lastimaba un poco los ojos, desacostumbrados a tanta luz. Andrés los acompañó hasta la puerta principal. «No sé cómo agradecerle todo lo que hizo por mí», dijo ella, con esa voz que parecía hecha de calma y gratitud. «No lo hagas», respondió él. «Solo vive. Eso es todo el agradecimiento que necesito». «¿Y usted, doctor?», preguntó ella, mirándolo con una mezcla de ternura y preocupación. «¿Qué va a hacer ahora?». Andrés se encogió de hombros. «Aprender a vivir, supongo. No soy tan bueno en eso como tú». Lucía sonrió. «Entonces estamos empatados». Samuel lo miró con la seriedad de un adulto. «¿Va a venir a visitarnos, doctor?». Andrés se agachó a su altura y le revolvió el cabello. «Si me invitas, prometo no faltar». El niño asintió con solemnidad, pero sin bata blanca. «Mi mamá dice que los héroes no necesitan uniforme». Andrés rió, y aquella risa, limpia, sincera, fue como una confesión. Los vio alejarse entre la multitud del vestíbulo, las luces reflejadas en el suelo brillante. Por un momento, el hospital volvió a parecerle lo que siempre había sido, un refugio temporal entre la vida y la muerte. Pero ahora entendía algo que antes no. La medicina no se trataba solo de curar cuerpos, sino de acompañar almas. Y eso, pensó, lo había aprendido de la mujer a la que una vez humilló. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. La Junta Médica aprobó su nuevo proyecto, un programa de atención solidaria para pacientes sin recursos. No fue fácil. Hubo resistencia, dudas, promesas rotas, pero Andrés por primera vez no se rindió. Daba conferencias, buscaba patrocinadores, hablaba con voluntarios. Cada palabra que decía tenía el peso de la experiencia y la luz de alguien que había tocado el fondo y vuelto a subir. El programa Lucía, como lo bautizaron los residentes, comenzó atendiendo a 20 pacientes por mes. En pocos meses eran más de 100. Las historias se multiplicaban. Madres, ancianos, niños, gente que antes no habría tenido una oportunidad, y en cada rostro Andrés veía un pedazo de su propia redención. Pero el éxito externo no le bastaba. Había noches en que el silencio del apartamento le pesaba como plomo. Se servía una copa de vino y miraba por la ventana la ciudad encendida. Y entonces pensaba en ella, en Lucía,
en su risa, en la manera en que pronunciaba su nombre sin adornos, sin títulos, sin miedo. Había querido llamarla muchas veces, pero no lo hacía, no por orgullo, sino por respeto. Sabía que ella necesitaba reconstruir su vida lejos de las sombras de un hospital, y él necesitaba aprender a estar solo, a no definirse por su trabajo, a reconocer el valor de los vacíos. Una tarde de lluvia, cuando el cielo se derramaba sobre la ciudad con furia, el timbre sonó. Andrés abrió la puerta sin esperar a nadie, y allí estaba ella. Lucía con el cabello mojado, los ojos firmes, la misma presencia serena que lo había transformado. «Perdón por venir sin avisar», dijo ella, apenas respirando. «Nunca necesitarás avisar», respondió él, sorprendido, pero feliz. Ella sonrió y levantó una carpeta húmeda. «Vine a dejarle algo». «¿Qué es?» «Mi historia clínica», respondió. «Ya no la necesito». Él la tomó, confuso. «¿Y por qué traerla?» «Porque quiero que la guarde, no como un expediente, sino como un recuerdo. Para que cuando dude recuerde que a veces las personas cambian». Andrés la miró en silencio. Su corazón, ese músculo que tanto conocía, se le desacomodó dentro del pecho. «Lucía», comenzó, pero ella lo interrumpió con un gesto. «No diga nada, solo escuche». Se acercó un paso más. «He pasado meses preguntándome qué fue todo esto, si fue destino, casualidad o simplemente una lección, y creo que fue todo eso junto. Usted me salvó la vida, pero yo también se la devolví, y eso nos deja a mano». Él asintió, pero algo en su mirada decía que no estaba de acuerdo. «No creo que estemos a mano», susurró. «Creo que apenas empezamos a vivir». Lucía lo observó con esa mezcla de ternura y desafío que siempre lo había desarmado. «Tal vez», dijo finalmente, «pero vivir no siempre significa hacerlo juntos». «¿Y si esta vez sí?», preguntó él, apenas un murmullo. Ella sonrió, sin responder. Dio media vuelta y miró por la ventana. La lluvia había comenzado a cesar, y un rayo de sol rompía el gris del cielo. «¿Sabe qué me dijo Samuel esta mañana?», preguntó ella. «¿Qué?». «Que los milagros no son cosas que pasan, son personas que se quedan». Andrés la miró largo rato. Luego, sin pensarlo demasiado, dio un paso hacia ella. No fue un beso ni una declaración, fue un abrazo. De esos que no prometen nada, pero lo dicen todo. Un abrazo que olía a lluvia, a esperanza, a heridas cerrándose. Meses después, el hospital inauguró un nuevo ala, Unidad de Cirugía Humanitaria Lucía Martínez. No había discursos grandilocuentes ni cámaras de televisión, solo un pequeño grupo de pacientes, médicos, voluntarios y un cartel sencillo que decía «Porque toda vida merece una oportunidad». Lucía asistió a la ceremonia, acompañada de Samuel, que ya había crecido unos centímetros. Andrés la vio entre la multitud y durante un instante el tiempo pareció detenerse otra vez. Ella lo saludó con una sonrisa tranquila. Él respondió con una mirada que contenía todo: gratitud, cariño, respeto y ese amor silencioso que no necesita nombre. Cuando terminó el evento, Samuel corrió hacia él. «Doctor», dijo, «¿sabe qué quiero ser cuando crezca?». «¿Qué?», preguntó Andrés, agachándose. «Médico, pero uno de los que escuchan antes de hablar». Andrés sonrió y le tendió la mano. «Entonces serás mejor que yo». Lucía se acercó despacio. «Gracias por cumplir tu promesa», dijo. «¿Cuál?», preguntó él. «La de no fallarnos». «Todavía no terminé», respondió él con una sonrisa que mezclaba luz y nostalgia. Ella miró al cielo, respiró profundo y susurró: «Entonces sigamos, doctor, pero esta vez sin bisturí». «Sin bisturí», repitió él. El viento movió las cortinas del nuevo pabellón y por un instante el hospital pareció un lugar distinto, más humano, más vivo. Quizás porque dentro de esas paredes alguien había entendido, finalmente, que curar no es solo cerrar heridas, sino abrir el alma. Y así, mientras el sol se escondía detrás de la ciudad y las luces del hospital se encendían una a una, Andrés y Lucía caminaron juntos por el pasillo que los había unido.
No sabían qué traería el mañana, pero por primera vez no les importaba, porque ambos habían aprendido que la vida, como el corazón, late mejor cuando deja de tener miedo. Y aunque el mundo nunca sabría toda la historia, en algún rincón del hospital, un niño seguía dibujando corazones con raíces, porque los milagros a veces no caen del cielo, se construyen con manos humanas.